Soy Marisela Tapia Martínez, soy artesana de Pátzcuaro, Michoacán, y mi trabajo son las lacas perfiladas con oro de 23,5 quilates. Mi trabajo lo aprendí desde mi infancia en el taller de mis papás, el maestro Maximino Tapia Barrón y la maestra Eva Martínez, junto a mis hermanos. Alrededor de los 9, 10 años empecé con lo que es más básico, que es aprender a aplicar colores. Ya después, más o menos a los 17 años, pude realizar mi primer pieza perfilada, y más o menos como los 23 años que ya estaba casada, fue que me dediqué de lleno a este trabajo. Pues en un principio en el taller pues era como parte de las labores de la casa. Llegábamos con mis hermanos de la escuela, comíamos y descansábamos un ratito, hacíamos nuestras tareas, y después era entrar al taller a ayudarles a mis papás, que en ese tiempo pues también tenían a otras personas a quienes mis papás enseñaron. De este trabajo lo que más disfruto pues es poder plasmar un poquito de ese conocimiento que me transmitieron mis papás, el crear mis propios dibujos, y también disfruto mucho que a través de este trabajo yo he tenido la oportunidad de salir a conocer otros lugares cuando salgo a ferias y exposiciones, y también conozco a otros artesanos, compartimos por ahí con nuestras experiencias, y también pues el dar a conocer y difundir este trabajo que no en cualquier lugar se hace, más que aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Bueno, pues uno de los retos que he tenido yo, pues un poquito es el que soy mujer, y cuando tengo que salir a trabajar fuera, sí he tenido algunas dificultades, porque pues va uno con mucho miedo, sobre todo cuando no conoces. Y en cuanto al trabajo, también ha sido pues un reto personal el poder lograr mis propias piezas. Por lo general ha sido como que un poquito más un trabajo para hombres aquí, aunque sí hay muchas mujeres que hoy en día se dedican también a la laca perfilada, que a lo mejor no son tan conocidas, pero sí fue un poquito difícil para mí como mujer tener ya mi propio taller. El obtener también algunos premios, porque he participado en concursos aquí locales, en el concurso de la laca perfilada, que es más o menos por el 8 de diciembre. Ya he tenido primeros, segundos, terceros lugares, y también he obtenido a nivel estatal en el concurso de Noche de Muertos, que se celebra aquí en Pátzcuaro, o en Domingo de Ramos en Uruapan. He trabajado tanto piezas decoradas con oro, como también en la categoría de miniaturas. Y pues esas son las mayores satisfacciones para mí, el saber que puedo estar a un mejor nivel, pues sin tener que compararme con nadie, sino superándome a mí misma. Sí, me encantaría a mí tener la oportunidad de salir al extranjero y también poder tener una muestra de este trabajo, que como lo repito, pues es un trabajo único. No hay por ejemplo, aquí en México, todo México, no hay otro lugar que se trabaje de la manera que se trabaja aquí la laca perfilada. Y sí, me encantaría tener esa oportunidad de viajar al extranjero y poder tener una exposición. Me encantaría también que este trabajo tenga más difusión, que se dé a conocer, y me gusta también que haya gente que se interese y venga a conocer los procesos, porque creo que es la manera en que se puede valorar un trabajo. Y pues igual también pedirle a las personas que vienen a comprar una pieza, pues que no regateen. Hay mucho trabajo, hay mucho conocimiento detrás de cada pieza, por simple que sea, y pues cuando la gente nos regatea, pues sí sentimos como que los ánimos se nos vienen hasta el suelo. Tengo una página en Facebook que se llama Artesana Marisela, y también en Instagram me encuentran igual como Artesana Marisela, o por mi nombre, Marisela Tapia Martínez.